Buenas noches, bendiciones. Una vez más aquí en Leche y Miel. Nosotros siempre pensando y con toda la intención de glorificar a nuestro Señor a través del poder predicar y extender el reino sobre la tierra. Esa es una tarea que nos hemos nosotros resuelto a hacer y la vamos a seguir haciendo hasta el día en que el Señor nos lleve. Hoy he titulado el mensaje Creación en extinción. ¿Por qué razón hablar de este tema? A veces nosotros creemos que la Biblia es monotemática y para decir con exactitud, la Biblia habla de todos los temas que nosotros podamos pensar y creer que podemos nosotros argumentar, opinar, hablar. Y uno de esos temas es justamente el medio ambiente. ¿Por qué hablar de este tema? Digamos que estos días he visto con recurrencia cómo nuestras calles se inundan. He visto cómo muchas personas de una manera desinteresada vacían las canecas que colocó uno de nuestros alcaldes pues para el servicio de nosotros mismos, ¿no? Pues para que no hubiese tanta basura en las calles, sino por el contrario pudiésemos ordenar nuestros actos y pues ubicar la basura que nosotros normalmente tenemos o recogemos en la calle de los dulces, de las diferentes cosas que nosotros hacemos y depositarlas allí. Entonces decidí hoy hablar de una manera corta acerca de este tema tan importante. Pero ¿qué dice la Biblia sobre ello? Y yo quiero que usted vaya al Salmo capítulo 8, el versículo 3 y 4, y la palabra dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Mi hermano, aquí está hablando de que nosotros creemos en alguien que creó los cielos y la tierra y que las creó para nuestro deleite, nuestro disfrute. Dios en Génesis describe cómo hizo esos diversos hábitats, ¿no? Cómo hizo esos diversos ambientes para que nosotros pudiésemos vivir de la manera más feliz y de la mejor manera y que tuviese que ver con nuestra salud y con nuestro bienestar. Entonces mire que los 3 primeros días hizo ese primer ambiente. Creó la luz, la separó la luz de las tinieblas y entonces hizo la noche. Aparte de eso, la expansión de los cielos. Y después dijo: júntese en las aguas, mares, y descúbrase lo seco, o sea, la tierra. Ahí hay un primer ambiente. En los siguientes 3 días, lo que hizo fue crear quienes iban a habitar ese lugar que él estaba pensando. Entonces, digamos que él creó las plantas, o sea, la hierba verde, las semillas mismas, los árboles con su fruto. Después habló sobre las lumbreras para separar el día y la noche. Habló del sol y de la luna, ¿no es cierto? Las estaciones, los años. Y después hizo y creó algunos animales. Bueno, definitivamente los creó todos, pero después voy a explicar eso con calma, ¿no? Porque realmente no los creó todos, pero sí los concibió todos. Animales acuáticos, voladores, terrestres e inclusive al hombre. Entonces, el creador expresa su inmenso gozo afirmando justamente que él está satisfecho con lo que hizo. De paso que dice que lo que hizo fue bueno, ¿no es cierto? Muy bueno. Dios expresa justamente eso, ese deleite de su creación cada vez que iba haciéndolo. Entonces, digamos, si el mundo que creó Dios es bueno, Dios posiciona al hombre justamente en un lugar bueno para que de alguna manera se sienta privilegiado ante tal creación. Además plantó un jardín, el Edén, ¿no es cierto? Donde puso a esos primeros humanos y les proveyó de la comida que ellos iban a necesitar. Y no solamente ellos, sino a todas las criaturas, dice ahí en Génesis capítulo 2 y versículo 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol deleitoso a la vista y bueno para comer. Dios, con toda la frecuencia del caso, había declarado como su obra como buena. Ahí en el versículo 4, en el versículo 10, en el versículo 12, en el 18, en el 21, en el 25, él dice que todo lo que hacía era bueno.
Pero mire que al final de ese capítulo 1, en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, mi hermano, al fin de la creación, digamos que el hombre se convierte en la corona de esa creación, en la gloria máxima de esa creación, indica que todo lo que él hizo era perfecto y que nada era imperfecto, ni que nada se había salido de sus manos, que todo tenía un control bajo sus manos. Entonces, Dios también se convierte en un jardinero porque Él planta el jardín, porque ese Edén donde iba a vivir el hombre y donde puso a esos primeros humanos, digamos que hizo nacer todo árbol en la tierra, además de delicioso a la vista del hombre y bueno, ¿para qué? Para comer. Entonces de él iba a emanar un fruto que era deleitoso para el hombre. Entonces a mí ya de plano eso me parece un contexto supremamente precioso. Dios le otorgó el dominio de esa tierra, ¿a quién? Al hombre, al hombre. A ellos que fueron recién creados, y ahí en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a ello, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿a quién le cedió la administración de esa creación? Al hombre. Y eso tenemos que tenerlo claro. Quienes administramos esta tierra somos nosotros. A algunas personas yo las he escuchado decir, pero ¿cómo si existe Dios permite esto o permite aquello? Recuerde este pasaje, la administración de esta tierra se le fue concedida al hombre y se le dio inteligencia para ello. Entonces, si pasan cosas malas, no necesariamente es porque Dios lo quiera o porque Dios lo permita, sino porque el hombre ha hecho una administración no adecuada de aquello que se le dio a administrar. Entonces, el creador no cede su propiedad porque él sigue siendo el dueño. Es imposible porque definitivamente todo está sustentado bajo sus manos, sino que él le da la administración, ¿no es cierto?, a los hijos que coloca sobre esa tierra. Entonces digamos que nosotros venimos siendo, por decir algo, mayordomos de esa tierra, mayordomos de esa creación. Entonces pensemos también en algo que va más allá de lo que visiblemente vemos, el universo, y hasta que no se demuestre por lo menos lo contrario, porque los científicos y la Biblia no riñen. Normalmente siempre el argumento científico sirve y ha servido y seguirá sirviendo para fortalecer con evidencias la creación de Dios, ¿no es cierto? Digamos que hay una capa, digamos que yo pude estudiar un poco esto y voy ahorita a presentar una imagen en la que usted pueda ver la troposfera. Es una capa que está entre la Tierra y una distancia de la Tierra hacia arriba, más o menos. En algunos libros dice que son entre 15 y 20 kilómetros, pero digamos que podamos meterlo entre los 15 y los 25 kilómetros, ¿no? Y está ubicada en nuestro planeta. Contiene, digamos, los elementos químicos allí entrelazados unos a otros necesarios para que nosotros podamos tener aire para respirar. Nos permite justamente respirar el oxígeno. Menos de él en el aire nos ahogaría absolutamente, ¿no es cierto? El 21% para ser más exacto. La luz del sol, por ejemplo, contiene rayos peligrosos, los rayos que hemos hablado como los ultravioleta, ¿no? En el sistema solar. Rayos que si cayeran directamente sobre nosotros, pues nos podrían matar. Por eso existe una capa de gas que se llama ozono, que permite el ingreso de la luz y de la energía, pero rechaza esos rayos que podrían hacernos daño. Entonces, también como no es posible que el agua llene todos los lugares de la tierra sin desbordar los ríos y los mares, entonces tenemos un ciclo del agua, un ciclo natural del agua, el cual pues obviamente tiene que ver con que la energía del sol cae sobre esa agua, ella se evapora y digamos se evapora de las fuentes de agua y se convierte en nubes. Y cuando se convierte en nubes, las cuales digamos que van empujadas por el viento de un lado a otro, a todos los lugares de la tierra donde de pronto no es posible encontrar el agua así, entonces empieza a llover, se precipita esa agua sobre esa tierra donde probablemente es difícil conseguir agua.
Entonces, digamos que los animales necesitan energía para vivir, como nosotros absolutamente, pero no hay forma de que nosotros podamos sintetizar esa energía que proviene del sol para nuestro propio beneficio. Entonces es aquí donde las plantas empiezan a ser indispensables, ya que ellas acumulan energía en sus frutos por medio de ¿qué? De la fotosíntesis. ¿Sí? Son procesos biológicos creados desde que Dios lo pensó y pensó en las plantas y pensó en nosotros. Entonces digamos que es cambiar ese paquete de sol, de energía que viene del sol, ¿sí? Sintetizarlo y colocarlo al servicio del hombre a través de los frutos y a través de ese proceso que es absolutamente natural. Por ejemplo, nosotros producimos dióxido de carbono, ¿sí o no? Y cada vez que exhalamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las plantas? Es convertir ese dióxido de carbono en lo que nosotros necesitamos para poder respirar y para poder vivir. Entonces, mire que hay muchas cosas que son parte de la demostración del poder de Dios manifestado en su creación y de su amor, además manifestado en la forma en que la creación nos acoge a nosotros, no siempre en la forma en que nosotros acogemos la creación. Entonces todo lo que es cíclico en la naturaleza definitivamente es productivo. La contaminación es justamente una ruptura que nosotros hacemos de esos ciclos vitales, ¿sí? Nosotros contaminamos y rompemos esos ciclos. Las manifestaciones que son drásticas de la naturaleza son, digamos que búsqueda del medio ambiente para hacer un equilibrio que nosotros con nuestra manera de tratar el mundo, la tierra que se nos dio, pues hemos quebrado, ¿no es cierto? Entonces la tierra misma busca equilibrar esos ciclos. Estamos en una época que yo creo que es sin precedentes, donde nosotros estamos digamos creando una contaminación impresionante, de paso que sobrepasa esa capacidad natural de poder equilibrar, ¿sí? Es tremendo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta, digamos, cuáles han sido esos cambios que han sido producidos en la tierra por nuestro pecado. Esos cambios climáticos, vamos a empezar con esos cambios climáticos. Entonces mire, aparece la lluvia, ¿sí? Y digamos que aparece un clima que es muy variable y sin vientos fuertes y esa temperatura que es necesaria para el bienestar de todas las especies. En Génesis capítulo 2:5 dice la palabra: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, antes del pecado, digamos que no había lluvia. Ahora aparece la lluvia. ¿Sí ve? El clima era constante. Ahora aparecen las estaciones. ¿Sí? No había necesidad de vientos fuertes y todo, porque la temperatura, estábamos como en un invernadero. Estábamos con el clima perfecto para que todo se diera, pero el pecado hizo que eso cambiara. Se nos dice que no caía lluvia antes del diluvio. La primera lluvia cae en el diluvio. Y digamos que también podríamos decir que los fósiles que se han venido encontrando en la tierra indican que los animales, que las plantas vivían mucho más cerca de las regiones polares, y digamos que eso dice mucho del clima, que era un clima mucho más uniforme que ahora, ¿no es cierto? Ahora vemos climas absolutamente polares, ¿no? Entonces frío absoluto, calor absoluto. Antes la temperatura era una temperatura media en la que se podía vivir. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, en qué temperatura vive un bebé o crece un bebé dentro del vientre de la madre. Una temperatura constante para poder que se genere todos los cambios que el feto va teniendo hasta el nacimiento. Más o menos así podríamos explicar la creación. Pero el pecado ha hecho que eso cambie, que esas situaciones cambien. Pero no solamente cambió eso, cambió la tierra misma. Dice la palabra: toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio, ¿sí? Porque antes era diferente, una terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. Y entonces, a medida de que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un mar turbio,
¿no es cierto? Imagínese usted este cuadro, y es que por donde quiera que usted miraba, habían cadáveres de hombres y de animales. Un viento violento, por así decirlo, fue enviado para secar las aguas, para que pudiera ver lo seco de lo mojado, para que se pudiera diferenciar. Entonces digamos que se amontonaron árboles que se habían caído, rocas, tierra sobre los cadáveres. O sea, la cosa era terrible, mi hermano. Entonces digamos que eso tiene que ver con todos los cambios drásticos que la tierra sufrió. La tierra presentaba, digamos que un aspecto de confusión terrible y de desolación como al principio. Digamos que las montañas que al principio pudieron haber sido muy bellas, muy coloridas, muy floridas, ahora, y simétricas además, ahora digamos que eran quebradas, irregulares, porque esos grandes vientos, esa inundación profunda que sufrió la tierra, pues hizo que empezaran a haber riscos, que empezaran a haber escabrosas rocas que iban de un lado para otro y que habían sido como diseminadas o esparcidas por toda la tierra. De paso, pues todos esos huesos y todo se convirtieron en lo que hoy podemos decir que es carbón de piedra y petróleo, ¿no? Entonces eso produjo ese cataclismo terrible que fue el diluvio. Entonces mire que también cambió la tierra. Pero no solamente eso, también cambió la vegetación, los árboles, digamos que eran muchísimo más grandes, pero todo eso, la madera de esos árboles estaba, digamos que compuesta por algo magnífico, sí, eso parecía como piedra, y ahora los árboles tomaron unas características algo distintas. Toda cizaña, dice el texto bíblico, es sembrada ¿por quién? Por el maligno. Mi hermano, todo lo malo de este mundo tiene un origen. Lo bueno tiene un origen, pero lo malo también tiene un origen. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Los animales mismos cambiaron. Mi hermano, se habla de que habían mamuts, que habían mastodontes, que habían tigres de diente de sable. No sé si usted lo ha escuchado. Cóndores gigantes, aves inmensas. Sí, eso lo dice, y eso lo dice también la Biblia. Entonces digamos que había un tipo de animales que después de ese cataclismo pues fueron extinguiéndose, que es justamente lo que pasa hoy. Muchas de las especies que nosotros conocemos o que habíamos venido conociendo hace 40 años atrás y 50 años atrás ya no existen, se han ido acabando porque el pecado ha hecho, el desorden del mismo hombre ha hecho que esas especies desaparezcan. Entonces llegamos a ese punto donde debíamos nosotros razonar cuáles eran los propósitos de Dios para el hombre con la tierra creada. ¿Qué quería Dios? Sino el bienestar del hombre. No hemos definido bien cuál es nuestro hogar. Si la tierra era nuestro hogar provisional, nosotros no vemos la tierra como un hogar. Nosotros tenemos la idea de hogar es nuestro espacio, nuestra casa, nuestro apartamento, el lugar donde dormimos. Pero no tenemos la idea de hogar como la que tenía Dios. La tierra iba a ser nuestro hogar. Es un lugar que debemos cuidar. Es un lugar que nosotros necesitamos tener bien porque es allí donde nosotros estamos. ¿Cuál es tu hogar hoy? ¿Sí? ¿Solo tu vivienda? No. Nosotros tenemos que considerar nuestro planeta Tierra como nuestro hogar. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Por desgracia yo creo que abusamos de la tierra de una manera indiscriminada, ¿no es cierto? A mí me parece curioso que cada vez encontramos más leyes para protegernos de nosotros mismos. Por ejemplo, declarar un sitio, por ejemplo, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado del Huila, tenemos que declararlo parque nacional, parque natural, para cuidarlo. O si no, podríamos nosotros decir que si no hubiese sido así, le estaríamos sacando quién sabe qué provecho a los parques naturales y ya los hubiésemos destruido. Ya hubiera una intervención del hombre que hubiera acabado con el equilibrio del espacio ambiental, ¿sí? El equilibrio que produce el agua, que produce los alimentos, ya lo hubiéramos acabado absolutamente, ¿no? Ha pasado en territorios donde nosotros hemos invadido y hemos acabado con el equilibrio de esas tierras. Las hemos puesto a producir de manera indiscriminada y la tierra, hasta que la tierra queda sin nutrientes y queda árida. Porque no hemos hecho descansar la tierra, por ejemplo. Mire, la tierra en este momento estamos muy cerca de llegar a los 8.000 millones de habitantes, más o menos. Y datos de hoy, de una página que mide justamente muchas cosas de nuestra tierra, dice que
más o menos en hectáreas, hoy hemos deforestado en el último año 1.074.000 hectáreas de bosques. Más o menos la tierra que se ha perdido por erosión este año ha sido 1.447.000 hectáreas. Terrible. 7.492.000 emisiones en toneladas de CO2 por las fábricas, por las industrias y bueno, por nosotros también, pero digamos que hay un ciclo natural que serviría para que nuestro dióxido de carbono se convirtiera en aire puro, pero ya lo demás no. Dice esa encuesta que 2.023.000 toneladas de químicos tóxicos se han liberado al medio ambiente en el último año. En este último año. Mi hermano, Dios creó este mundo para que fuera un hogar para nosotros. Mi hermano, un lugar hermoso. Mire, el discurso más largo de Dios en la Escritura está en Job capítulo 38, 39, 40 y 41. Imagínense, todo eso es una conversación que Dios tiene con Job y Dios le está hablando a Job y le revela el valor de la creación, el valor de lo que él creó. Mi hermano, Job fue el primer libro escrito en la Biblia, ¿no? Bueno, no está de primero cronológicamente, pero fue el primer libro escrito en la Biblia. Pero mire lo que dice en Génesis capítulo 7 y versículo 3. Dice, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Mi hermano, hizo que entraran en el arca animales y personas. Animales de cada especie. O sea que Dios de alguna manera también se preocupa por los animales, también se preocupa por el hombre. En Génesis 8.1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que andaban con él en el arca. Después del diluvio, entonces explícitamente salieron del arca pues animales de cada especie y salió Noé con su familia. Entonces mire que la preocupación va en doble vía. Va en vía de preservar a los animales, o sea, la creación y también al hombre. Entonces mire que nosotros no podemos decir que Dios se desentiende de la naturaleza, se desentiende de los animales y que solamente se preocupa por el hombre. No, Dios se preocupa también por ellos. Mire lo que dice el Salmo 8.1. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Usted no le parece ese muy lindo? Toda la gloria de Dios ha sido puesta sobre los cielos para que nosotros podamos verla. Nos rodea su amor, nos rodea su deidad. Mi hermano, hay una firma de su mano en cada una de las cosas creadas y nosotros las estamos destruyendo porque no las cuidamos. Nosotros no cuidamos la herencia que Dios nos regaló. Fácilmente nosotros botamos la basura en la calle. Nosotros no tenemos cuidado de guardar esa basura en un bolsillo, en una maleta, esperar llegar a la casa para poder botar esa basura en el lugar indicado. Sí, reciclar, mirar cómo nosotros podemos cuidar de ella. Inclusive en Romanos capítulo 8, para terminar, versículo 18 y 19 dice, pues tengo por cierto que las acciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mi hermano, el desafío de los hijos de Dios sobrepasa los muros de la iglesia. Sí, debemos cuidar la iglesia, mantenerla hermosa, mantenerla agradable para quienes la habitan y para quienes la visitan, pero nosotros tenemos que ir más allá. La creación anhela tu compromiso y anhela la manifestación, o sea, la evidencia de tu compromiso con esa tierra. Esa tierra es tu hogar, esa tierra es mi hogar y tenemos que cuidarlo. Ahí mismo en Romanos, si usted ve el versículo 20 y 21, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi hermano, el Señor se opuso una vez a la Torre de Babel. Recuerden ustedes el pasaje de Génesis 11. Él no estuvo de acuerdo con ello. Y yo creo que hoy debemos ser nosotros quienes nos opongamos a todo lo que hace que se destruya
la tierra, que se destruya el medio ambiente, ¿no es cierto? Esas grandes cicatrices de cemento que se hacen a diario por todo el mundo, esos niveles de contaminación que cada vez son mucho más altos. Entonces, mi hermano, así es la palabra. Yo le podría dar muchos textos más donde habla sobre este tema del medio ambiente y del cuidado que nosotros como cristianos deberíamos tener por el mismo. Si usted es un hombre que acepta que Dios fue el creador, que Dios fue el jardinero, que Dios fue el artista de nuestra creación, usted y yo somos administradores de eso que Dios hizo, y como administradores también tenemos que cuidarla. Así que, mi hermano, deje de ser cochino. Mi hermano, deje de contaminar el planeta. Haga lo posible para que ese hogar que se llama tierra permanezca en bendición para usted y para los que le rodean. Así que un abrazo grande, les bendigo y les espero mañana nuevamente a las 6 de la mañana con nuestro devocional, a las 8 con la lectura de la palabra, a las 5 con el resumen del libro, y seguimos aprendiendo de la palabra. Hoy sobre este tema del medio ambiente, hoy sobre este tema que lo titulea muy a propósito, creación en extinción. Cuidemos de nuestro hogar. Un abrazo grande, les bendigo.